Una familia no se construye cuando todo es perfecto, sino cuando aprendemos a crecer juntos mientras enfrentamos los retos de la vida. Para nosotros es muy importante tener aquí a las personas y les damos la más cordial bienvenida de Centro Libanés y la Asociación de Mujeres Emprendedoras Almada. Cada miembro de la familia son importantes. Este es un espacio pensado para reflexionar sobre cada desafío y lo más importante que en nuestras vidas en la actualidad, cómo desarrollamos el personal, lo profesional, sin perder el equilibrio familiar. Muchas personas nos dedicamos a todo lo que es el trabajo y olvidamos que lo más importante es la familia. Esta conferencia nos invita a tener tareas, a buscar reglas, a buscar formas, a buscar equilibrios para tener estrategias prácticas y humanas para fortalecer a nuestros vínculos familiares, compartir responsabilidades y crear entornos donde el crecimiento impulse a todos y nos acompañe todo esto. Para nosotros tenemos un gran ponente el día de hoy, a Francisco Chávez, que le puedo pedir un aplauso, por favor, porque está aquí con nosotros cediendo su tiempo, porque todo lo que nosotros aquí es totalmente gratuito, no les pagamos un peso más que les damos las 1000 gracias de corazón y gracias por hacernos parte de esto y por estar con nosotros. Ya no voy a hablar más de lo que traigo aquí, mejor les cedo el tiempo a Fran y gracias por estar con nosotros y otro aplauso de bienvenida y gracias a ustedes también. Gracias. Pues muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo que es la familia. Creo que algo importantísimo hoy en día es que todo cambia. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la familia hoy en día? Todo está cambiando, estamos teniendo diferentes cuestiones familiares y a veces nos preocupa qué está pasando con nuestra sociedad, hacia dónde estamos yendo. Entonces, bueno, pues una primera cosa que quiero compartir con ustedes, bueno, fíjense aquí en una cosa, ustedes llegan y ponen una mesa increíble, están esperando que haya 5 comensales, es un día especial, quieren que haya una convivencia familiar increíble y que haya una interacción. Y de repente, ¿qué sucede? Le podemos dar clic, llega todo el mundo a cenar y ¿qué pasa? Hay 5 personas, 5 comensales y 5 pantallas. ¿Y cómo está la interacción? ¿Les ha pasado esto? Pasa de repente en algún diario, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor, de aquí. Casi siempre las familias pues están ocupadas, todos tienen una economía estable, no hay retos para conseguir las cosas y entonces nadie tiene que correr tras el billete ni tras el dinero, ¿verdad? Todo el mundo tranquilamente se sienta a convivir, a platicar de la maravilla de la economía y tan, ¿verdad? O no, y entonces hay que corretearlo. O todo el mundo tiene una colaboración en la familia increíble, todas las mamás llegan, están haciendo las cosas y al final de cuentas se pueden sentar todos a convivir porque todos cooperan, todos contribuyen y al final de cuentas todos tienen el mismo tiempo libre, ¿cierto? Seguro pasa eso en sus casas, ¿verdad? ¿O no? Y entonces hay alguien que tiene que hacer un poquito más. Seguimos. Y también la comunicación, generalmente son comunicaciones relajadas, uno habla, los otros escuchan, el otro da su opinión de manera muy recatada, o no, y entonces tenemos otro tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver una situación más. Generalmente las familias tienen que hacer redes y tienen que salir y convivir, y entonces convivimos con el vecino y convivimos con los amigos y estamos con todos, o no, y empezamos a estar más aislados. Y entonces, ¿qué pasa con la familia? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros? Aquí tenemos un gran ejemplo. El club es esa comunidad en donde podemos conocernos, relacionarnos, tener más interacción y entonces crear ese tipo de redes. Pero sin embargo, cuando alguien voltea y dice, oigan, está el bazar, híjole, pásale rápido, no entres al bazar porque ya nos quedamos todo el día, ¿no? Híjole, ¿cómo? Entonces empieza a ser difícil a veces la interacción y empieza la familia a aislarse un poco más. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer sobre todo cuando tenemos a las señoras, a las mamás, a los papás que están como pilares de familia y de repente no saben hacia dónde ir o qué tienen que hacer para poder dividirse en todos estos tiempos y tener una familia que sí tenga estas redes sociales, que sí tenga
y no redes sociales tecnológicas, sino interacción con otras personas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Fíjense qué importante, las familias no necesariamente se dan cuenta de la gran utilidad social que hay. A veces pensamos que una familia lo que tiene es una situación en donde todo lo que sucede es la convivencia. Hablamos de la familia como el pilar, es el pilar de la sociedad, es el núcleo que cambia la sociedad. Pero ¿qué pasa realmente con la gente? ¿Qué pasa con las personas? ¿Hasta dónde llega la importancia de la familia? Y algo que no vemos es que tiene una importancia biológica y neurológica. Es decir, no nada más es un tema en donde lo que hacemos es decir, ¿sabes qué? Aquí vamos hacia adelante, nos unimos como familia y entonces todo funciona bien. No, si nosotros no convivimos realmente, ¿qué es lo que pasa con la familia? Se activa una zona de nuestro cerebro que es la zona que nos mantiene alertas, que nos mantiene en una situación de miedo, de sentir que no pertenecemos. Y cuando no pertenecemos, lo que se activa es toda esta zona, la zona de la amígdala, la zona del hipocampo, la zona del tálamo y toda esa zona. Se llama el sistema límbico y es la parte que nos pone preparados para tres cosas: pelear, salir corriendo o quedarnos paralizados. Entonces, fíjense lo importante que tiene que ver el que podamos tener una familia que tenga una situación completamente diferente a esta situación de no pertenencia. Cuando nosotros estamos en el celular, en las pantallas, en todo y no tenemos una interacción real, ese es el sistema que se alerta. ¿Les suena que cuando salgamos a la calle y estemos en el tráfico, estemos a la defensiva? Que estemos todos con el miedo de lo que es la comunidad, de lo que es la sociedad, de lo que es la calle. Claro, porque no tenemos esa pertenencia. Y como no tenemos esa pertenencia, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos en alerta. En cambio, cuando la familia sí convive y cuando la familia sí tiene esta interacción, ¿qué es lo que se activa? Hay tres cosas. Nos da dopamina, nos da la oxitocina y nos da la serotonina, que son tres elementos químicos, se llaman neuroquímicos o neurotransmisores, y lo que eso hace es que genera felicidad, genera pertenencia, genera tranquilidad y genera mucha más, una situación donde nos sentimos alertas, cómodos, tranquilos en la forma de convivir con los demás, y eso nos lleva a tener un estado de bienestar. Así se regula. No nada más es un tema de regulación por comunidad, es un tema de relación por biología. Entonces, fíjense lo importante que tiene que ver. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque ¿qué pasa cuando le decimos a nuestros hijos? Vénganse, vamos a cenar todos juntos. Ay, mamá, quiero ver la tele. No quiero hacer eso, mamá, tengo tarea. Estoy muy ocupado, no puedo llegar a cenar. Y entonces, ¿qué pasa? No es tan sencillo atraer a la gente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo generamos esta posibilidad de interacción y donde realmente podamos hacer las cosas? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a la que sigue, por favor, gracias. Aquí les traigo un modelo que podemos seguir. ¿Para qué? Para poder atraer a la gente, para poder hacer las cosas que queremos hacer. Entonces, fíjense lo importante. El verdadero problema de la familia no es que no quiera interactuar, no es que no quiera ser unida, no es que no quiera convivir. Es que estamos tan dispersos, estamos con tantos estímulos alrededor, que a lo que nos lleva es a una desconexión emocional. No estamos pudiendo tener un aislamiento de lo digital. Y como no lo estamos teniendo, todos estos estímulos llega un momento en el que nos agotan, nos cansan. Entonces no es que no queramos interactuar, sino que ya no nos da la pila. Son tantos los estímulos que ya no tenemos más espacio para eso. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Vamos a ir revisando cada una de estas interacciones para ver cómo es que construyen o cómo hacen las cosas para que podamos ir hacia adelante en una mejor forma. Entonces, si quieres, vamos a la que sigue, por favor, Jackie. Gracias. Fíjense en esto, el cerebro humano necesita pertenencia, como decíamos. Entonces, ¿qué es lo que el cerebro humano toma como pertenencia? Bueno, una parte es bien importante en causar la pertenencia con un propósito de vida. Es decir, el tipo de conversación que nosotros tenemos con nuestra familia es importante. La forma en la que guiamos a nuestros hijos para que puedan saber que la vida tiene un significado y ese significado es importante, es clave. ¿Y quién puede contribuir con ese propósito de vida? ¿Quién puede sumar a ese propósito? ¿Quién se les ocurre que pueda
tomar esas riendas. La conciencia es clave, exacto, quien esté consciente de eso. Entonces, una cosa es que platiquemos de, ay, mijito, pues tienes que hacer las cosas, tienes que ir a la escuela, o sabes qué, mijita, tienes que cuidar las amigas con las que te rodeas. Y otra cosa es que le demos significado a las cosas, que les expliquemos cuál es el significado de ir a la escuela, cuál es el significado de poder tener a las amigas que están teniendo. Cuando le damos ese significado real a las cosas, la interacción cambia y también se vuelve más interesante para ellos. No es lo mismo decir vamos a la escuela que decir cuál se les ocurre que es el significado de la escuela. Ajá. ¿Y para qué quieren prepararse? Para ser mejores, claro, para tener conocimiento, para todo, ¿no? Pero cuando nosotros le decimos eso queda muy ambiguo. Cuando nosotros lo aterrizamos al ¿qué crees que puedes hacer con ese conocimiento? Mucho de lo que nos pasa en México es que no sabemos realmente para qué es la educación, cómo aplicamos los conocimientos que aprendemos. Cuando nosotros les decimos, tú puedes hacer este tipo de cosas, por ejemplo, si los llevamos a una experiencia determinada y les demostramos que pueden hacerlo, va a haber una conferencia, me decían, de inteligencia artificial. Entonces, cuando los llevamos a ese tipo de pláticas y les decimos, mira cómo puedes aterrizar lo digital para construir interacción con la gente, ya tiene un significado distinto, ya les explicamos cómo aterrizan ese conocimiento. Y cuando pueden aterrizar el conocimiento, entonces le encuentran el significado por utilidad. Y ahí es donde todo aplica y cambia. Y eso es lo que tenemos que buscar. La siguiente, si podemos pasar, tiene que ver con la prosperidad en la familia. ¿Y realmente está amenazada? ¿Está amenazada la familia por la prosperidad que tiene o no? ¿Qué opinan? ¿Que sí? Ok, podría ser. Vamos a ver la siguiente, porque la realidad es que no. El verdadero problema no es que esté amenazada la familia como tal. El verdadero problema más bien tiene que ver con cuál es la situación que se vive en la vida moderna, cuál es la perspectiva de la familia en esta vida moderna, qué tiempo nos damos para hacer familia y qué tiempo nos absorbe todo lo que tenemos alrededor para llegar, simplemente el tráfico. ¿Cuántas horas estamos al día en el tráfico? Ese tiempo es clave para poder convivir con la familia. Y a veces tengo gente que llega conmigo a consulta y me dice, yo lo quiero presencial. Y de repente lo citas, llegas al consultorio y te hablan, no puedo llegar, estoy en el tráfico. Ya se pelearon, ya tuvieron discusiones, ya hubo un rompimiento en el momento con el hijo, con la hija, porque tienen que llegar a la terapia. Digo, no es más fácil en línea. O sea, lo único que hacen es se conectan y ya está. No hay pleitos, no hay roces, no hay desgaste por el tráfico, no hay estrés. Y no, es que si no es presencial no nos gusta, porque ya es mucho lo digital. Hay que saber elegir cuándo sí es útil lo digital y qué tecnología es la que podemos usar. La tecnología no es mala, lo que es malo es no saber utilizarla para las cosas que nos traen mayor calidad de vida. Cuando sabemos utilizar la tecnología para lo que nos da esa posibilidad de convivir mejor, podemos entonces sacar el mejor provecho. Y ahí es donde cambia todo esto. Entonces vamos a la siguiente. Gracias. Este es el verdadero problema. Aquí es donde está la clave, la dispersión de la atención. Cuando nosotros muchas veces tenemos la plática en la casa de, no, es que ya todos tenemos TDA, ¿no? Todos tenemos el déficit de atención. Pues sí, no es que tengas un trastorno cognitivo, lo que tenemos es una serie de bombardeos de cosas, de información, de todo, que llega un momento en el que dices, ya no me da la mente. Nuestra naturaleza está hecha para reducir el número de estímulos o de cosas que tenemos día con día. Nosotros no vemos la realidad de todo, tenemos una perspectiva de fragmentos de cosas. No estamos viendo, por ejemplo, de dónde viene ese sonido. Les aseguro que la mayoría lo aislaron. Ese sonido como de herramientas que algo están haciendo. No lo tenemos así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo quita para que podamos poner atención en la plática o podamos estar conviviendo aquí entre nosotros. Y lo mismo pasa con muchos otros estímulos como el del tráfico o como cosas así que no estamos teniendo de manera directa. Entonces nuestro cerebro naturalmente aísla todo eso. ¿Qué pasa cuando tenemos este bombardeo? ¿Qué es lo que aísla? Lo que no es inmediato. ¿Qué es lo que no es inmediato? La convivencia con la familia. Los momentos de calidad con la familia. Y entonces todo esto cambia. Entonces no es que tengamos TDA, lo que tenemos
es una serie de estímulos tan importante que tenemos que ser selectivos. ¿A qué nos exponemos? Estamos viendo Netflix, pero al mismo tiempo estamos viendo el Instagram, y al mismo tiempo que estamos en el Instagram estamos viendo el Facebook, y después pues nos llega el WhatsApp, entonces contestamos el WhatsApp, pero mientras pues vamos haciéndole así a la olla para que no se queme, y entonces ¿qué pasa? Pues que todo se empieza a ir a una cantidad de estímulos en el instante que nos agota. Aquí es donde está. ¿Cómo le hacemos para que nuestra familia en ciertos momentos tenga menos estímulos? ¿Qué actividades podemos proponer? Vamos a verlo. Gracias. Es que así ya las familias están. ¿Cómo hacerle para que no estén así todo el tiempo? Claro, es clave porque justamente vamos a ver cuáles son algunas de las técnicas que tenemos para poder ver cómo quitar muchos de esos estímulos, porque efectivamente si no quitamos ciertos estímulos, pues por mucho que estemos conviviendo aquí, pues nuestras mentes están en otro lado, ¿no? Y entonces pasa lo que veíamos en las primeras imágenes, preparas la mesa, estás viendo que vas a tener una buena convivencia y cuando volteas, ¿qué pasa? Todo el mundo está en el celular y dices, invertí tiempo en cocinar, en poner la mesa, en decorar bonito y ni lo ven, ¿no? ¡Qué frustración! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a entrar un poquito más a detalle para ver cómo sí generar esa tensión, ¿vale? Pero fíjense, ustedes, todas las que están aquí, tienen un poder invisible, un poder clave, que tampoco es una coincidencia ni cosas que no estén ahí, es un poder que lo traen de manera innata por ser mujeres. Y eso es algo padrísimo. Es una gran opción porque ninguno de nosotros como hombres lo tenemos, ni lo podremos tener porque es biológico. Ese poder de mamá es el poder de la unión. La forma en la que ustedes transmiten estos neuroquímicos genera un apego mayor por mamá. El papá puede no llegar a cenar, no pasa nada, pero si no está mamá, nadie está tranquilo, nadie está contento. Entonces, por un lado es una carga enorme. ¿Cómo pueden hacerle ustedes para poder seguir adelante, desarrollándose y creciendo, al mismo tiempo que tienen que ser este pilar de familia? Qué difícil tarea, ¿no? Pero el tema es que ustedes tienen este poder y es una realidad, es un poder invisible que funciona a través de los neuroquímicos y que eso genera un mayor apego de los hijos, del marido, de las hermanas, de toda la familia. ¿Por qué? Porque se siente padre, porque ustedes tienen esa calidez y esa calidez es biológica, no nada más es una calidez por azar. Entonces ahí es donde está. Entonces ustedes son las arquitectas emocionales del hogar. Lo que ustedes aportan es la parte emocional, la calidez emocional. Y esa calidez lo que hace es que atrae a la gente. Y hay algo bien importante. ¿Qué pasa cuando mamá está de malas? Caos, ¿verdad? O sea, puede papá estar de malas y ¡ay, otra vez está de malas este güey! Este güey que tiene ese humor, qué barbaridad. Pero que mamá esté de malas y tiembla el mundo, ¿cierto? Se cae toda la familia, se despedaza. Justamente por eso, porque ustedes tienen esos neuroquímicos que estabilizan al resto de la gente. No sé si han oído la historia del capibara, que dice que el capibara es el único animal que es capaz de caminar entre los cocodrilos sin que se lo coman, por la tranquilidad que transmite. Entonces, fíjense lo importante, eso mismo pasa con la mujer. La mujer tiene esa capacidad de generar los neuroquímicos. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de su amor, de su tono de voz, de su esencia, generan ese neuroquímico que nos conecta y entonces generan esa tranquilidad. Qué importante, ¿no? Y qué pesado también a veces, porque entonces mamá puede ir y trabajar tranquila, puede estar fuera y desarrollarse. A veces no, a menos que, ahorita vamos a ver cómo sí. ¿Vale? Entonces fíjense, hay una parte que es clave y es el núcleo activo familiar. ¿Qué es este núcleo activo? Es un término que creamos en Self Prospecta, que es mi empresa, que está relacionado con algo que viene de la psicología, que es el self. Es una parte que tenemos internamente que es donde tenemos nuestra conciencia. Ya aquí lo decía al principio, es esa conciencia que tenemos que nos permite ir más allá, que nos permite ser más sabias, que nos permite tener esa consistencia en pensamientos, congruencia en nuestros valores, que nos permite tener una modulación de emociones. Ese es el núcleo activo y todos tenemos acceso a él, ahí sí todos tenemos acceso a él.
pero es importante saber cómo tener ese acceso al núcleo activo. Entonces se trata de aprender a pensar con objetividad y ustedes lo hacen muy bien por esa naturaleza que tienen. Pensar mejor quiere decir no pensar con la emoción. Tenemos una situación que es un truco que les quiero compartir. Nosotros tenemos 6 carriles, una carretera de 6 carriles que va directamente a nuestro sistema límbico, que es esa parte que nos pone en alerta. Y tenemos una carretera de ida y vuelta con un carril de ida y otro de vuelta que va a nuestro córtex prefrontal, que es la parte que razona. Entonces, cuando nosotros primero llega alguien y nos dice, ya vas tarde, ¿a dónde creen que se va? ¿Al córtex o al sistema límbico? Si en el sistema límbico tenemos 6 carriles y en el otro tenemos 1, ¿a cuál creen que llega primero? Al sistema límbico, que es el que nos alerta. Entonces, por eso cuando alguien voltea y te dice, ¿por qué no llegaste? Porque no pude, porque el tráfico. Y entonces reaccionamos emocionalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo pensamos bien? Pues en lugar de decirle, ¿por qué no llegaste? Oye, te extrañamos, nos hubiera gustado que llegaras desde el principio, ¿está todo bien? Entonces, ¿hacia dónde se va? Entonces ya tenemos el control de las emociones y la parte racional. Y entonces ahí ya podemos empatar mejor. ¿Eso puedes como practicar? O sea, ¿es ¿sí? practicable o es algo que te detona y no lo puedes evitar? Las dos cosas. Naturalmente estamos hechos así, entonces la forma en la que detona nos hace reaccionar emocionalmente. Pero cuando lo practicas yéndote a tu núcleo activo, entonces lo puedes reducir. Porque de lo que se trata son microsegundos, las dos cosas van de volada. Lo que pasa es que una tiene 6 carriles y llega más rápido directo ahí. ¿Para qué? Para proteger nuestra vida. Estamos hechos así para proteger nuestra vida. Antes pues salía el elefante o el mamut o salía el tigre y nos quería comer. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues sobrevivir. Por eso tenemos esos 6 carriles. Pero hoy en día no tenemos ese tipo de peligros. Hay otros, pero no son, la mayoría hoy en día no son tan reales. Entonces lo que tenemos que hacer es controlarlo. ¿Cómo accedemos a nuestro núcleo activo? Una puede ser a través de la respiración. Cuando alguien viene y nos dice, ¿por qué no llegaste a tiempo? Ok, no me lo está diciendo por eso. Inhala, exhala. Y eso lo que hace es que cambia la velocidad de nuestro flujo sanguíneo y nos permite cambiar del sistema límbico, del sistema de alarma, al sistema de razonamiento. Entonces, bueno, lo que me está diciendo es, te extrañé. Bueno, pues lo voy a tomar desde ahí. Entonces, empezar a cambiar, por eso el pensar mejor es clave. Los pensamientos es lo que detona esa emergencia para actuar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a pensar, cuando aprendemos a habitualmente ir de manera más positiva, vamos aprendiendo a que nuestra carretera de 2 carriles empiece a ser más fuerte, más fluida. Quitamos los semáforos de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es donde vienen las técnicas como de pensamiento positivo, cosas así que son tan importantes, pero no nos lo explican así. Las neurociencias lo que nos han hecho es ver por qué es importante eso. Entonces, el pensamiento positivo es uno, la relajación constante es otra, y saber qué queremos en la vida. Cuando ustedes como mujeres sobre todo tienen claro qué quieren de su vida, empieza a haber posibilidades de cambiar las cosas para ir a mejor. Cuando no sabemos qué queremos, ¿qué pasa? Mamá, necesito que me compres no sé qué en la papelería. Mamá, necesito que por favor tengas la comida porque va a venir a comer mi novio y es guau, entonces quiero quedar muy bien. Mamá, necesito que traigas el súper porque ya no hay no sé qué. Y entonces es la emergencia porque como no sabemos exactamente a dónde queremos ir, estamos a merced de lo que los demás nos pidan. Entonces lo primero es saber eso, ¿qué quiero yo? Y no qué quiero de aquí a 50 años, ¿cómo quiero mi día hoy? ¿Qué quiero hacer con mi día hoy? Y entonces le damos propósito a nuestro día. ¿Qué va a ser lo importante de mi día hoy? Y cómo a partir de ahí empiezo a crear las acciones que me lleven hacia allá. Y entonces, oye, ¿qué necesito? No sé qué. Y viene una cosa bien importante que ahorita vamos a ver, que es la corresponsabilidad. Entonces las familias se fortalecen por diseño. Eso quiere decir, si diseñamos nuestra vida, nuestro propósito como familia, las actividades que nos gustan como familia, empezamos a diseñar nuestro modelo familiar.
Nosotros descubrimos recientemente que a los 4 nos gusta el tenis. Entonces, esa es una actividad familiar que cambia la forma de proceder. Pero tenemos que encontrar ese tipo de actividades. Hay familias que disfrutan mucho los juegos de mesa y se la pasan increíble. Hay otros que les gusta ir al cine y entonces la ida al cine es importante. Hay a quien le gusta ir a comer. ¿Qué actividades son las que a su familia les gusta y las viste? Y con vestir me imagino, no, me refiero a cómo decora su día, cómo decora su esencia familiar. Si ustedes dijeran, ¿tu familia qué es? ¿Tu familia qué le gusta a tu familia? ¿Qué podrías decir, Sara? Nos gusta reunirnos a todos, somos 25 y nos gusta estar en comunidad y estar juntos y platicar porque no hay más espacio, ¿no? Claro. Más de platicar. Les gustan las reuniones pequeñas, íntimas, muy chiquitas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, fíjense lo importante. Entonces, ahí es donde Sara puede encontrar ese núcleo para convivir, ¿no? Entonces, a cada una de ustedes la tarea es ¿cómo diseñan este modelo familiar? ¿Cómo fortalecen a través del diseño de vida a su familia? Lo que les decía, bueno, si alguien de la familia tiene que ir a terapia, preferimos que se conecte, tenga la terapia, realmente dure 1 hora y después convivir, o nos gusta el tráfico, porque también a quien le gusta el tráfico, que disfruta ese momento para meditar, pensar, reflexionar, hablar por teléfono, ¿no? Entonces hay muchas actividades. Es gusto, ¿qué les gusta realmente a ustedes y a su familia? Y ahí es donde empieza el cambio para convivir. Entonces vamos a ver lo que sigue. El neuroaprendizaje en la familia. ¿Cómo aprendemos realmente? La forma en la que aprendemos es activando muchas áreas de nuestro cerebro. Cada familia programa sus cerebros a través de la conversación que tiene. Muchas veces pensamos que nuestra conversación se vuelve trivial. ¿Cómo te fue, mijito? Bien, ¿y a ti, mamá? Bien. Ah, qué bueno. Y ya estamos en el celular, ¿no? Ya se acabó la conversación. Ahí estamos aprendiendo y modelando nuestro cerebro, acostumbrándolo a que el cerebro va para allá, para una conversación corta, directa y se acabó. Y a lo mejor ni siquiera real, porque el bien puede ser muy relativo. ¿Estás muy bien? Ah, sí se nota, ¿no? Con el humor que te cargas, qué bueno que estás bien, ¿no? Entonces hay que ver ahí qué pasa. Entonces hay que ver qué conversaciones y cómo las tenemos, que sean conversaciones que signifiquen algo, que realmente tengan la posibilidad de aportar algo. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de deporte? Estamos construyendo un aprendizaje a partir de hablar de deporte. Estamos hablando de, no sé, ¿qué les gusta? ¿De animales? ¿De biología? ¿De ciencias? Cada una de esas cosas va creando una sinapsis neuronal. Eso quiere decir que va creando los canales para que la familia aprenda sobre esos temas. Cuando podemos aprender de lo que hablamos en familia, cambia por completo la forma en la que nos relacionamos. Entonces, hay que cuidar mucho que lo que platicamos en familia no sean cosas tan banales o triviales, sino que sean cosas que signifiquen, que contribuyan. No es lo mismo preguntarle a tu hijo, ¿cómo te fue?, que preguntarle a tu hijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? ¿Con quién conviviste? ¿Qué cosas te aportaron valor hoy? Y entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar el niño, va a llegar tu hija, va a decir, ¿sabes qué? Hoy aprendí algo bien importante. Tuve un problema con mi amiga, pero supe cómo resolverlo. ¿Sabes qué? Hoy aprendí cosas bien interesantes porque entré a una clase que nunca había entrado, de arte, y aprendí unas cosas increíbles. Ah, platícame más. Las preguntas que hacemos son clave para encauzar. Y ahí es donde tiene mucho la forma en la que aportamos y diseñamos las conversaciones de nuestra vida. Pero hay que conocernos, enseñarles a ellos también a ese propósito. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué esperas? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Porque se puede hacer, pero tenemos que aprender a diseñarla y a darle propósito. Y entonces las conversaciones tienen propósito también, ¿vale? Vamos a la que sigue, gracias aquí. La nueva estructura familiar. Hoy en día tenemos familias de todo tipo. De repente llega tu hijo, tu hija y te dicen, pues, ¿qué crees, mamá? Si soy hija, no va a tener novio, va a tener novia. ¡Ah! La nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad tiene que ver no tanto con cómo juzgamos a la nueva estructura familiar que se ha dado, esa forma en la que se ha diversificado la estructura familiar. Antes era mamá, papá, hijos. Ahora puede ser 2 papás, 2 mamás. Ahora puede ser
nada más una mamá a cargo de los hijos, nada más un papá a cargo de los hijos. Hay muchas formas de familias hoy. El entrar en juicios de eso nos lleva a un desapego social. Lo que tenemos que ver es cómo tenemos una presencia consciente. La conciencia tiene que ver con cómo entramos a ese núcleo activo, cómo me conozco, cómo sé qué siento, cómo sé qué digo, cómo sé qué quiero. Y cuando lo veo desde ahí, entonces tengo una presencia consciente. Estoy aquí porque hay un motivo de estar aquí. Estoy aquí porque estoy aprendiendo sobre familia. ¿Me interesa la familia realmente? Sí, si no, no estaría aquí. Entonces, ¿cómo reformulo eso? Sabiendo que si estoy aquí es porque estoy en lo que necesito, en lo que quiero y en lo que aprendo para reformular. Las conversaciones van a construir su mente. La conversación interna. Cuando estoy ay, qué flojera el día, híjole, qué miedo salir a la calle, híjole, ¿qué hago para caerle bien a alguien? Esos son pensamientos automáticos que tenemos. Cuando aprendemos a ver esos conocimientos automáticos, esos pensamientos automáticos que surgen a lo mejor de experiencias anteriores que tuvimos, podemos también cambiar la forma en la que nosotros estamos presentes en el momento. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren aprender de la familia? Entonces, ¿estoy aquí realmente o ya me fui y ya estoy pensando en otra cosa? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando? Y entonces empiezo a tener conversaciones que construyen mi mente. ¿Cómo saco el mejor provecho del momento? ¿Por qué estoy en el club libanés y no estoy en el club France? ¿Qué me da? ¿Por qué estoy contenta de estar aquí? Y entonces voy construyendo mi día, voy construyendo mi forma de hacer las cosas. Y entonces tengo acuerdos conmigo misma, pero también tengo acuerdos con los demás. Que no llegaron 50 o 60 personas, ¿qué importa? Llegamos los más importantes, porque estamos aquí y vamos a aprender juntos. Y entonces estamos en el lugar presente porque aquí es donde tenemos que estar, no en otro lado, no con otras personas, nosotros aquí. Y aquí es donde empieza el cambio y empieza la transformación. Las familias fuertes hablan de emociones, se atreven a preguntar ¿cómo estás? Pero no cómo estás como sí, ¿cómo estás? Y ya te fuiste, ¿no? No. A ver, de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó en tu día? Háblame de las emociones, ¿qué sentiste? Y entonces construyo una verdadera identidad en la conversación. Como aprendizajes también. ¿Qué aprendizajes tuviste? No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Choqué, qué mal día, qué barbaridad. Bueno, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué te aportó ese choque? ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? No, nada, ok, ¿qué te enseñó? ¿Qué puedes aprender de eso para que cambie la situación? Ok, entonces tengo un aprendizaje. Vemos los errores como fallas como nosotros como personas. Nos demeritamos por los errores. Cuando los errores lo que son un instrumento que nos ayuda a aprender cosas nuevas. Cuando aprendemos a ver el error como algo que nos construye, que nos da una perspectiva diferente de la que teníamos y aprendemos de eso, cambiamos por completo la forma en la que experimentamos el error y la forma en la que aprendemos del error, ¿vale? Y finalmente las experiencias constructivas. ¿Qué pasa si en lugar de decir vamos al zoológico, construimos toda una experiencia alrededor de esa ida al zoológico? ¿Será lo mismo ir a ver animales nada más que el pensar que la convivencia, por ejemplo, en un African Safari, donde le puedo dar de comer a la jirafa realmente en la boca y me va a dejar babeado, cambia por completo la forma en la que lo experimento o no? Entonces, ahí lo que creo es una experiencia. ¿Qué pasa con las experiencias a diferencia de las vivencias convencionales? Claro, claro. Y entonces podemos continuar platicando sobre el tema con la familia, pero no solo eso. Cuando nosotros tenemos experiencias es la mejor forma en la que realmente aprendemos. Nuestro cerebro se modela, cambia. Cuando nosotros tenemos experiencias que podemos realmente sentir, oler, tener todos nuestros sentidos ahí, ¿qué creen que es lo que pasa? Nuestra sinapsis cambia, las redes neuronales cambian y entonces realmente se queda en nosotros el aprendizaje. En el recuerdo. Hueles algo, tocas algo, esto me recuerda cuando fui a African Safari que me llenó de baba la jirafa. Exacto, y que luego me quedé pegostioso 2 días, ¿no? Sí, No me quise lavar la mano. Ese tipo de cosas son las que cambian por completo la experiencia familiar.
Si nosotros llevamos a nuestra familia a experiencias, a diferencia de solamente acciones, la forma en la que acabamos inmersos en la experiencia cambia por completo nuestra dinámica, nuestra forma de sentir. Cuando nosotros simplemente vamos al acuario o vamos a ver el partido de golf, es diferente. Cuando nosotros realmente estamos viviéndolo, que tocamos a lo mejor, en lugar de ir a ver cómo otros juegan golf, vamos a jugar golf nosotros, sentimos el palo, vemos lo que es el pasto cuando ponemos el tee, vemos la pelota, la sentimos el golpe. Eso cambia por completo la forma en la que nuestro cerebro aprende. Y por lo tanto, la forma en la que recordamos, como bien dice Sara, y por lo tanto la forma en la que nos sentimos integrados y perteneciendo a nuestra familia. Entonces las experiencias son clave para cambiar por completo la forma en la que nuestra gente está con nosotros. ¿Cómo sumas a la gente? Tú vas a sumar a la gente de dos maneras. Primero, a lo mejor se van tu esposo y tú únicamente a hacer la actividad. Pero cuando llega a la familia y le cuentas, no, es que no saben, fuimos a tal lugar, fuimos a la Jusco, no saben qué experiencia. Fue un lugar que rentamos completamente privado, fue seguro, no saben qué lugar para ver el pico del águila, sentir el aire fresco, no saben qué bien nos la pasamos, fue increíble. ¿Qué pasa la siguiente vez? Oye, pues invítanos, ¿no? Cuando ustedes se divierten y pasan estas partes y cuentan la emoción ya vivida, los chavos van a empezar a decir, oye, qué buena idea. Cuando ustedes dicen, vamos, no vamos, bueno, entonces me voy a ver la tele. Dicen, pues nunca hubo esa experiencia, nunca hubo esa plática, nunca hubo una conversación que sumara a la gente. En cambio, cuando dices, ya fui, ya lo viví, es seguro, me la pasé increíble, oye, qué maravilla, se te antoja, ¿no? ¿Qué pasa cuando una amiga te dice, oye, fíjate que fui al cafecito de acá de la esquina, no sabes qué atención tienen, la pasé tan rico, el café qué sabor tiene, no sabes cómo huele, te lo sirven y dices, wow. Y además, bueno, platicamos tu papá y yo, increíble, no sabes qué conversación, porque te invita el lugar, es increíble. ¿Cuál se te antoja más? ¿Se les antojó el café? ¿Pudieron olerlo? A través de eso fue que cambió. Pero tienen que vivir primero alguien la experiencia para contagiarnos. Si no contagiamos a través de nuestra conversación, difícilmente la gente va a querer sumarse. Oye, Fran, pero yo les pregunto a cualquiera de los que nos a nuestros hijos, ¿cómo te fue hoy? Bien. Bueno, cuéntame tu día. ¿Para qué quieres saber mi día? O sea, ¿es sí o no? Pero sabes que yo sí lo he notado, pero justamente porque yo sí tengo ese tema de que ya casi ni me pelan, o sea, de que, o que te dicen sí y les traes lo que sea. Yo no te dije que sí, ¿me entiendes? Claro. O sea, ya te lo dicen porque sí. Sí, claro. Porque sí. Entonces, es como diriges la pregunta, o sea, Exacto. ¿cómo te fue con el cliente tal? Sí. Porque eso ya te abre más la pregunta. Pero el de cómo estás es ya bien, o sea, ya acabó el asunto, ¿no? Exactamente, son pensamientos automáticos. Entonces, No lo decimos por pena, pero claro. No, a mí también me da lo bien, vivimos, porque o sea, lo vives cuando tienes jóvenes adultos, dices, Pero fíjate, si yo llego y les pregunto, ¿cómo están? Sí, ya se acabó la conversación, bueno, pues ahí que les vaya bien, ¿no? Pero, qué flojera donde empecemos a contar realmente. bueno, a mí como psicólogo siempre me interesa, ¿no? Para mí es un tema fascinante, ¿no? Pero hay una situación que es real, o sea, cuando nosotros preguntamos con verdadero interés, no preguntamos cómo estás, generalmente preguntamos, como bien decías, ¿y cómo te fue con este cliente tan difícil, no? ¿Qué problema hubo en la planta que te tenía tan agobiado? Entonces cambia mucho la forma en la que respondemos, porque ya rompemos el esquema del pensamiento automático. Si decimos, ¿qué tal el tráfico? Pesadísimo. A lo mejor ni siquiera estuvo pesado, pero ya lo tenemos tan programado los citadinos que ya es, no, horrible el tráfico, ¿no? Y a lo mejor hiciste 2 minutos, a lo mejor también esté caminando y cuando reflexiones, ¿por qué dije que viene caminando? Pues no me tocó tráfico, ¿no? ¿Por qué contestar así? Porque es automático. Lo mismo pasa con la forma en la que le preguntamos a los hijos o la que les contamos a los hijos. Y eso pasa en todo. Si yo aquí llego y imagínense que hubiera empezado la conferencia diciéndoles, ¿y qué tal sus familias? Pues bien, ¿no? Pero cuando yo les digo, ustedes como señoras, como personas, como mujeres, tienen una magia especial, ¿quieren descubrir cuál es? ¿Cuál les interesó más? ¿No?
Entonces eso pasa mucho con los hijos. Hay que encontrar cómo rompemos los esquemas a los que ya estamos tan acostumbrados y que son tan convencionales que ya no nos llaman la atención. Hay que buscar esa parte de la conversación. Si yo estoy generando una experiencia diferente, surge esa oxitocina, porque la oxitocina es el apego que tenemos con el otro. Y entonces empezamos a tenerlo. Tenemos la parte ¿cómo se llama? De la serotonina, por ejemplo, que también tiene que ver con esa felicidad. ¿Cómo me siento en este momento que está siendo diferente? Y entonces se activan estos neuroquímicos y me hacen actuar diferente, y me hacen sentir diferente. Y entonces viene la parte de decir, wow, qué bien me la pasé. Pero tiene que ver con cómo planteamos las preguntas, qué actividades son a las que decidimos apegarnos o vivir en conjunto, y quién toma la iniciativa de hacerlas, ¿no? A lo mejor, sí, no. Cuando los tienes a distancia. Bueno, cuando los tienes a distancia es un poquito más difícil. Tienes con 3, tienes 2 a distancia. Ok, y viven en otro país, en otra ciudad. En Alemania, Okay. otra se va a ir de internado. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? Sí, claro. Ahí es donde claro, pero ahí es donde la tecnología sí funciona. Por ejemplo, si vive en Alemania, ¿qué lugares en Alemania son diferentes a lo que vivimos aquí? ¿Qué diferencias hay entre Alemania y México? ¿Cómo es tu vida en Alemania? O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces el fin de semana? ¿Qué haces como experiencia de ustedes, no? No sé si está casada o casado y… ¿Soltera? Ok, estudia. Bueno, ¿cómo te mueves allá? ¿Cómo te transportas? ¿Cómo te trasladas? ¿A dónde van los jóvenes en Alemania? ¿Qué tipo de actividades hacen? Entonces, cuando empiezas a tener esa curiosidad por el estilo de vida en Alemania, empieza a haber ese tipo de vínculo, aunque no sea igual que presencial. Pero ¿qué pasa si hay la oportunidad de ir? ¿Qué pasa si hubiera la oportunidad de hacer un viaje a Alemania? ¿Se quedarían en la casa? ¿Aprenderías a cocinar comida alemana? ¿Irían a lugares al aire libre? ¿Qué experiencias podrían ser? Que a lo mejor son más esporádicas, no son tan frecuentes, pero ¿cómo se vuelven inolvidables? ¿Cómo es ese viaje en el que dices, wow, es que ir a tomar en la mañana un café o ir a desayunar a un lugar alemán, en una villa pintoresca, wow, qué diferencia? ¿Cómo conviví con ella de una manera en la que realmente fue una experiencia integral? Una forma de decir, no se nos va a olvidar la forma en la que, estando lejos, nos acercamos más. Hoy en día se ha perdido mucho el mandar postales, pero que de repente te llegue una postal, algo físico, que sabes que tuvo mamá en sus manos y que estando lejos significa muchísimo, wow. O llega esa muñequita que a lo mejor es una cosa pequeña, lo que sea, pero que llega a la casa, crea la experiencia de hogar. Entonces, ¿cómo crear esa experiencia de hogar? Y ahí es donde la creatividad se vuelve vital, ¿no? Cuando estás lejos y te llega la muñeca que puedes abrazar de mamá, wow, ¿no? Dices, no importa si eres hombre o mujer, te llega. Y ahí es donde importa. Sí, tuvimos un amigo que vive en China, se fue a China después de pasar más por África, en situaciones como un poco exóticas para nuestro vivir. Pero justamente el recibir una postal que además viene en chino es padrísimo porque dices, wow, o sea, esto realmente viene de allá, físicamente estuvo allá. Y eso es vital. Se tomó la molestia de ir, de escribirlo y de llevarla al correo. ¿Quién hace eso hoy en día? Piensen en ustedes, cómo tener esa sensibilidad de apapacharse a ustedes mismas, de crearse experiencias para ustedes mismas y que esas experiencias las construyan con significado y con momentos especiales que las lleven a saber que están con ustedes mismas. Y eso es clave, ¿vale? Pero déjame decirte algo, ¿qué pasa cuando van por primera vez al gimnasio? Haz 20 sentadillas. ¿Y cómo se siente? Duele todo, ¿no? Hasta dices, híjole, ese dedo no sabía que lo tenía, pero cómo duele, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Entonces, cuando uno va haciendo cierta inercia, cuando se vuelve un hábito, cambia y se vuelve uno, ya no es un esfuerzo tan grande, ya empieza a haber condición física para eso. Pero no solo eso, algo que es bien importante es que como mamás sepan que tiene que haber corresponsabilidad y la corresponsabilidad empieza cuando dejamos que el otro haga lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa con las mamás? Mijito, no te pares, yo me llevo tu plato.
No, yo te sirvo, tú tranquilo, ¿no? Y es muy bonito porque apapacha, pero ¿quién acaba siendo la responsable absolutamente de todo lo que sucede en la casa? Claro. ¿Qué pasa cuando acostumbramos a que haya roles, a que haya actividades y cada quien tenga responsabilidades específicas? Nos cuesta trabajo porque sentimos que no estamos atendiendo igual, pero en la medida en la que no le quitamos al otro la posibilidad de dar, empezamos a hacer un ambiente mucho más equitativo. Claro. ¿Qué pasa? A mí me da mucha risa la equidad de género hoy en día, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos trasladando las responsabilidades de un género a otro, pero no estamos siendo corresponsables socialmente para saber que esa es la equidad. La equidad no es yo dejo de hacer para que haga el otro, la equidad es hacemos juntos para construir más. Y eso cambia por completo la percepción de las cosas. Ahí es donde viene la diferencia. Entonces, lo primero para que no se vuelva pesado es decir, ahora te toca a ti decir qué vamos a hacer. Ahora te toca a ti. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te gusta hacer a ti? Vamos a hacer ahora lo que tú quieres. Y entonces obligamos al otro a pensar también qué actividades son. Primero hay que echarlo a andar. Y ahí es donde a lo mejor es cansado, es empezar a hacer las abdominales y las lagartijas. Pero una vez que echamos a andar, entonces ahora sí, empezamos a mandar los roles a cada quien. ¿Para qué? Para que se pueda, ¿no? Y el primer paso ya lo dieron porque están aquí, a diferencia de, esta plática no decía solo para mujeres, ¿no? Y pues bueno, quienes vinieron, el pilar de la casa, ¿no? Yo así como que, bueno, pues a ver, acá tenemos unos cuantos hombres, pero estaban ayudándonos en temas técnicos, ¿no? Me pregunto si hubieran venido, si hubieran visto el póster así nada más. ¿Sí? Bien, excelente, ¿ven? Entonces ahí es donde empieza la corresponsabilidad, en la medida en la que ya hay gente que dice, yo se hubiera ido porque me interesa, porque tengo hijos y también soy parte de su formación. Ahí es donde cambia, pero hay que cambiarlo a veces impulsando y haciendo un esfuerzo adicional. Pero eso no quiere decir me quedo con el esfuerzo, es empiezo yo para que sigamos todos. Mucho de lo que importa aquí es cómo crecen ustedes. El desarrollo es para todos. No se vale que mamá no se desarrolle para que se desarrolle papá, o no se vale que mamá no crezca para que crezcan los hijos. Todos pueden crecer y es un tema de corresponsabilidad y de autovaloración. En la medida en la que ustedes sepan valorarse como mujeres, saben que los demás también se van a saber valorar. Los hijos aprenden muchas veces del ejemplo. En la medida en la que ustedes se valoren, los hijos crecerán sabiendo valorarse también. Entonces, ahí la autovaloración es clave. Y eso es un punto enorme. Muchas gracias por traerlo a la conversación, porque es bien importante, ¿no? Y totalmente, ya no estamos en la época en la que la mujer es la señora de, no. Cada quien tiene su identidad y hoy se vale. Y eso es un gran avance que tenemos socialmente. Hoy en día somos la familia fulana de tal, la familia, ¿no? Y el hombre se vuelve con los dos apellidos y la mujer se vuelve con los dos apellidos, igual que los hijos, porque somos un núcleo. ¿Mande? Es generacional, claro. Claro, porque estamos en un momento de transición y eso es importante verlo, ¿no? No estamos en un momento en el que ya estamos consolidados con esa libertad, estamos en una transición y nos tocó esa transición. Qué suertudos somos de que nos haya tocado esa transición, porque podemos contribuir para moldearla adecuadamente. Y lo mismo pasa con nuestra familia. ¿Cómo moldeamos a nuestra familia para que hoy que podemos estar más lejos unos de otros, porque el mundo se ha vuelto chiquito, alcanzable, tenemos la posibilidad también de mantener una identidad familiar? Qué maravilla, porque ya no es que como antes, que se iba la gente y eran días y días y semanas de barco y se perdía la comunicación. Hoy en día es ampliarla. Hoy en día es México-alemana, libanesa-mexicana, no sé, inglesa-argentina, y de todos modos somos familia, porque tenemos una identidad que permanece, y ahí es donde tenemos que verlo, ¿vale? Vamos a la siguiente, porque si no, nos comemos el día. Bueno, el núcleo empieza con la filosofía, y aquí es bien importante. ¿Cómo quiero que mi familia viva? ¿Cuál es la filosofía de vida que quiero que sigan? Vean a los japoneses. ¿Por qué no hay basureros? ¿Por qué no tiran la basura en la calle, la llevan hasta su casa? ¿Por qué un mexicano cruza la frontera y se vuelve ordenado y sigue las reglas? Y regresa y se nos olvidó hasta todo, ¿no? Ya, sale la basura, traía cosas en el coche, va para abajo,
ya no me paro en las señales de stop, ya nada, ¿no? Ya todo cambia. ¿Por qué? Por la filosofía. ¿Qué filosofía quiero para mi familia? ¿Qué quiero que mi familia viva? ¿Cómo quiero que piense? ¿Cómo quiero que hagan las cosas? ¿Y cómo quiero que me respeten como pilar? Y ahí es donde va la relación. Entonces, la familia no necesita perfección. Ninguna familia necesita ser perfecta. Eso ya no existe. También ese es uno de los cambios positivos. Ya no somos la familia perfecta, la familia Limantur, que se comporta muy bien y que somos el ejemplo. No, somos la familia imperfecta feliz, tratando de ser mejor, con una identidad propia. No importa si mi hijo piensa diferente en su preferencia sexual o mi hija piensa diferente en cuanto a que va a cargar piedras en las obras porque le gusta la ingeniería civil. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla que esos clichés se han muerto! Ahora hay que reidentificarnos hacia lo positivo, hacia lo que sí se puede hacer con esta nueva libertad. ¿Y cómo la llevamos para que sea correcta? Entonces, no necesitamos convivir el día entero, no necesitamos estar como muégano, como decía Sara. Podemos dejarnos ir más allá. Pero dejarnos ir más allá también significa 10 minutos de atención hacen la diferencia. No necesitamos el día entero, pero sí necesitamos calidad de tiempo. En la medida en la que esa calidad de tiempo esté con nosotros, vamos a poder significar esos momentos y vamos a poder asegurar que nuestra familia tiene una identidad. Entonces la familia se hace cuando existe una conexión significativa, significado de por qué estamos juntos, qué podemos hacer juntos, cómo nos podemos apoyar, cómo estamos uno con el otro y cómo esos momentos de calidad hacen la diferencia total en quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Qué queremos ser como familia? Y vamos, si quieres, a la que sigue, por favor. Muchas gracias. Vamos a realizar sueños, pero vamos a realizarlos juntos. No van a realizar mi sueño. No porque soy el papá todos se apegan a mi sueño. No porque soy la mamá todos vienen a comer todos los días con corbata y traje para llegar a la comida después de misa. No, vamos a ver cuáles son los pilares que construyen nuestra familia, porque nuestra familia puede construir esos pilares en conjunto. Hay corresponsabilidad y todo mundo tiene derecho a desarrollarse. Desarrollémonos como familia, cada uno como individuos, pero también en lo colectivo, también como grupo. A mayor desarrollo hay más conciencia y ahí en la conciencia es donde está la clave. Cuando somos conscientes de quiénes somos, qué familia queremos ser, hacia dónde queremos ir, cómo queremos estar en este mundo, cambia por completo la manera en la que convivimos también como sociedad. Tenemos un gran reto. La sociedad se está matando allá afuera, se han ido por temas fáciles, pero hoy podemos hacerlo desde nuestra familia, sabiendo hacia dónde queremos ir y cómo queremos formar un nuevo México, una nueva cultura México-libanesa, una nueva cultura alemana-mexicana. ¿Cómo podemos hacerlo? Y la creatividad es enorme y las posibilidades aún mayores. ¿Cuáles vamos a adoptar? ¿Qué vocación tienen nuestros hijos? ¿Qué quieren? Quiero ser cantante, quiero ser guitarrista. Mi hijito, te vas a morir de hambre. Bueno, ¿qué tal que lo orientamos de otra manera? ¿Por qué? ¿Qué te transmite la guitarra? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo puedes ganar dinero de tocar la guitarra? ¿Qué puedes hacer para que sea importante? ¿Cómo te vas a promover como guitarrista? Entonces, ¿qué tal que también estudias mercadotecnia para que puedas vender tus discos? ¿Cómo los hacemos pensar más grande para que sea viable ese sueño? ¿Y cómo construimos en familia para que el sueño de cada uno de los miembros sea viable? ¿Qué preguntas hacemos? ¿Qué lenguaje utilizamos? ¿Cómo les creamos un lenguaje diferente? Y ahí es donde todo cambia. Entonces, fíjense, así comenzamos. 5 personas comiendo 5 pantallas funcionando. Fuerte, complicado. ¿Cómo sacamos el mejor provecho de 5 pantallas que construyan los sueños para que haya, después de ver la pantalla, conversación significativa, una verdadera identidad familiar y las ganas de convivir y de vivir experiencias sabiendo que se puede y que la tecnología es un aliado que acerca, un aliado que convive y una forma de acercar las distancias cuando están los hijos lejos? Pero también, ¿cómo hacerle para que esas pantallas se vuelvan una convivencia feliz en el momento en el que estamos juntos,
para que nuestros cerebros conecten a través de esos neurotransmisores y llevarlo a cabo. Y la clave está en la conciencia, la clave está en la conversación, la clave está en la forma en la que podemos interactuar unos con otros para ser cada día mejores. Si ustedes crecen personalmente, van a llevar a sus hijos a crecer, a su marido a crecer, y entonces la conversación será tan significativa a pesar de la tecnología y de la falta a veces de presencia física. Entonces vamos, si quieres, a la que sigue. Las nuevas familias no van a ser perfectas, pero si son conscientes, serán transformadoras. Si cada uno de nosotros vamos hacia la conciencia, si cada uno de nosotros nos apegamos al núcleo activo que llevamos dentro, vamos a lograr que cada hogar pueda reconstruir el mundo, que cada una de las familias pueda reconstruir el corazón humano, pero sobre todo que podamos vivir cada día mejor, porque sabemos cómo interactuar, sabemos cómo estar en el momento presente y sabemos cómo crear las condiciones para que nuestra familia esté bien y podamos al mismo tiempo crecer. Son 10 minutos de 24 horas que pueden cambiar la forma en la que todo procede al mismo tiempo que crecemos. La organización es clave y la tecnología puede ser un gran aliado para que rinde el tiempo. Lo importante es ser selectivos y no dejarnos inundar por cosas que no nos construyen. Ahí es donde empieza la conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Espero que esto haya sido algo que les aportara y para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir. La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Ascendencia Libanesa Almarat da el reconocimiento a Francisco Chávez Vizoso por el destacado participación como ponente en la conferencia Crecer y Cuidar a tu Familia, México, 14 de mayo del 2026, firmado por la asociación. Muchas gracias, Fran, gracias por todo. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a todos los que están aquí con nosotros, gracias al equipo de Almarat y al equipo de Centro Libanés que siempre hace posible que hagamos todo esto, pero principalmente a nuestro ponente y pues su acompañante que está siempre con nosotros, Almita, muchas gracias, su apuntadora. Gracias a todas y bienvenidas.